Con su venia, diputado presidente, compañeras diputados y diputadas, medios de comunicación. Con las facultades que nos confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, la suscrita Perla Xóchitl García Silva y el diputado Luis Enrique Ríos Saucedo, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, nos permitimos proponer a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Premios Civiles del Estado de Guerrero, número 434, al tenor de los siguientes. Antecedentes. El 7 de mayo de 1987 fue aprobada la Ley de Premios Civiles del Estado de Guerrero, la cual tuvo como propósito determinar las normas que permitirán regular aquellos reconocimientos de tipo público que hace el gobierno del Estado hacia las personas que por su conducta, actos y obras merecen otorgarles a los premios que la misma ley establece. Posteriormente, para la celebración del sesquicentenario del Estado de Guerrero, se buscó privilegiar la calidad de propuestas para las condecoraciones y premios respecto de la cantidad de premios que ya existían. Para ello, el Ejecutivo Estatal consideró crear la nueva Ley de Premios Civiles, la cual redujo el número de ellos, así como las condecoraciones. En ese tenor, el 12 de octubre de 1999 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la nueva Ley de Premios Civiles del Estado de Guerrero, número 434. Uno de los propósitos de dicha ley es dar relevancia a los seres humanos de la historia nacional que merecen una ubicación cultural y política en el más estricto sentido de la justicia que por antonomasia ya representan, considerando en los artículos 5 y 6 de la misma. Todos esos nombres en sus distintas categorías han sido ponderados por razones desde el extracto social propio del indigenismo hasta aquellas que tienen que ver con la cultura, las artes, la política y la academia. No obstante, ello no existe categoría que permita dar lugar a reconocer la vida y obra de los hombres y las mujeres de origen afromexicano en el Estado de Guerrero. Exposición de motivos. La historia del pueblo afromexicano, en nuestra historia escrita por otros, en su gran mayoría por extraños, por extranjeros, foráneos. Por estas razones es que es una historia ajena y muchas veces espuria, basada en concesiones determinadas de antemano con una cosmogonía que no es nuestra, es decir, pareciera que la cultura afromexicana no existe, es más, el pueblo mismo. La cultura afromexicana tiene raíces hondas, ancestrales, con efecto todavía palpables. Sin embargo, lo afrocultural está invisibilizado. La historia oficial ha reducido el mestizaje a la sangre española e indígena. Actualmente, la situación es más compleja, es diversa y multicultural. Se estima que en nuestro país hay una población de más de 1.380.000 personas afromexicanas, de acuerdo con INEGI del 2015, asentadas en regiones de Veracruz, Guerrero, Puebla y Oaxaca, sin desestimar a otros estados de la República que también cuentan con ello. ¿Qué sabemos de los afromexicanos? Tenemos claridad de que el Estado de Derecho que existe en nuestro país realmente ha abrazado a todas las personas de todos los estratos sociales. La respuesta es contundente. Los afromexicanos no tienen el completo reconocimiento jurídico, ni la debida atención ni acciones por parte del Estado, ni en nuestra cultura como mexicanos. Pues para precisar, el Estado de Guerrero tiene la mayor presencia de población afromexicana, con el 6.5%, de acuerdo a cifras del INEGI más recientes. Y en ese tenor, tenemos la obligación moral de escuchar nuestras demandas, peticiones, pero sobre todo, empezar de verdad a reconocernos por la única razón de que gran parte de nuestra riqueza cultural
y de la grandeza mexicana está basada también en la cosmovisión del pueblo afromexicano. Y eso, compañeros, de esta legislatura, como fracción de Morena, es parte de nuestra agenda. Considerando, primero, que la Ley de Premios Civiles del Estado de Guerrero, número 434, señala en su quinto considerando lo siguiente: que es propósito fundamental del otorgamiento de los premios civiles y de las condecoraciones de un reconocimiento explícito a los mexicanos y extranjeros que se hayan distinguido por acciones verdaderamente relevantes en beneficio del Estado, y que para el cumplimiento de este propósito debe examinarse rigurosamente a quien puede ser merecedor del reconocimiento del general del pueblo de Guerrero. Segundo, que el día de hoy se estima que en México viven más de 1.380.000 personas afromexicanas. Sin embargo, aún se necesitan estudios puntuales para tener un dato más preciso, pues actualmente es posible importar comunidades afromexicanas en Veracruz y en la Costa Chica, que corre desde Acapulco hasta Pochutla, Huatulco, en el estado de Oaxaca. También hay pueblos afros en Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Morelos, Tabasco, entre otros. Tercero, que según información del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en 1943, Carlos Basauri presenta ante el primer Congreso Demográfico Interamericano un ensayo sobre la población de origen afrodescendiente en México, titulado Breves notas etnográficas sobre la población negra del distrito de Jamiltepec, Oaxaca. Del mismo modo, en los años 40, Julio de la Fuente, en sus estudios acerca de las relaciones heterétnicas y los cambios culturales y raciales de los grupos indígenas de Oaxaca, hizo importante aportación en este tema. Y finalmente, Gonzalo Aguirre Beltrán, en 1946, en su obra maestra La población negra de México, y posteriormente, entre 1948 y 1949, realizó un esbozo etnográfico de un pueblo negro de Guerrero para completar su investigación sobre la llegada y presencia del afrodescendiente en territorio nacional. En todas estas investigaciones se cita que muchas de las personas afrodescendientes lograron sobrevivir, escapar, formar sociedades, inclusive se opusieron al gobierno virreinal de aquella época. Tal es el caso de Gaspar Yanga, nacido en 1545 en África Occidental, quien dedicó su vida para luchar por el reconocimiento de la gente de su extracto social y origen entre 1570 y 1609. 5 décadas después de la independencia mexicana, Gaspar Yanga fue nombrado Héroe de México gracias al diligente labor de Vicente Rivera Palacio, nieto de quien fue presidente de la República afromexicano, don Vicente Guerrero Saldaña. En tal virtud, advertimos que es menester señalar que en el pleno siglo XXI se cuenta con una agenda aún pendiente en materia de reconocimiento de derechos del pueblo afromexicano, que son inherentes a la cultura de las comunidades que lo conforman. Y esta iniciativa representa un avance vanguardista en cuanto a ser más incluyentes con las personas que orgullosamente tenemos esta ascendencia, las que se demuestran y asimismo las que se autodescriben como ciudadanos afromexicanos dentro de nuestro país y en particular en nuestro estado de Guerrero. Por lo anteriormente expuesto, proponemos la presente iniciativa en ejercicio de las facultades que me otorgan el artículo 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto. Proyecto de iniciativa por medio del cual se reforman y adicionan la fracción 16 al artículo 6 y al capítulo 21, el artículo 54 de la Ley de Premios Civiles del Estado de Guerrero, número 434, de la siguiente manera. Artículo primero. Se reforma y adiciona la fracción 16 al artículo 6 para quedar como sigue. El artículo 6. Se establecen los siguientes premios que se denominarán y tendrán el carácter de estatales. De la primera a la 15ª queda igual
La 16, Premio Estatal al Mérito Afromexicano Gaspar Yanga. Artículo segundo, se reforma y adiciona el artículo quinto de los premios del capítulo 21 y el artículo 54 para quedar como sigue. Capítulo 21, Premio Estatal al Mérito Afromexicano Gaspar Yanga. Artículo 54. Este premio será entregado a mujeres y hombres de origen afromexicano que, pudiendo tener atribución como tal, cultiven la trascendencia cultural y jurídica imbuida de la ponderación hacia los pueblos afromexicanos, causando para su persona el reconocimiento y respeto entre la sociedad de Guerrero y de México. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. Segundo, remítase la presente iniciativa al ser gobernador constitucional del Estado de Guerrero para que se continúe con el procedimiento legislativo correspondiente. Tercero, publíquese la presente iniciativa íntegramente en la página oficial web de este Honorable Congreso del Estado, a los 24 días del mes de octubre del año 2019. Atentamente, diputado Luis Enrique Ríos Saucedo, diputada Perla Xóchitl García Silva. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.